Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a mí, a Épica. Muchas gracias por quedaros aquí tan tarde, a las 7:15 de la tarde. Voy a ser rápida, no quiero entreteneros mucho, pero me dijeron que cerrara y que podía hablar de lo que quisiera. Y lo tenía claro de lo que quería hablar. Quería hablar de small caps, porque creo que ahora mismo en el mercado estamos atravesando una oportunidad histórica, ¿no? para invertir. Y por esto el título de la presentación, Oportunidad histórica. Y quería empezar con una frase de todos estos referentes que tenemos, ¿no? Warren Buffett, Peter Lynch. A mí uno que más me inspira es Sir John Templeton, que es uno de los primeros gestores, una de las primeras personas que tuvo un fondo de inversión. Y su frase favorita es, si quieres obtener mejores rendimientos que el resto de la gente, debes hacer las cosas de manera diferente a esa gente. Y no hay una forma mejor que hacer las cosas de manera diferente que invirtiendo en small caps. Es la mejor forma de diferenciarte, porque hay tantísimas compañías en tantos sectores, en sectores inmaduros, que las oportunidades son enormes. Y os he puesto otro gráfico de otro de mis referentes, que es Steve Hobson, el profesor Roger Ibolso, que es profesor de Yale. Templeton también lo era. Y aquí veis el gráfico donde dice, y es un apasionado de las small caps y de las empresas olvidadas y de las empresas ilíquidas. Y he hecho estudios matemáticos donde dice que las empresas ilíquidas, las empresas poco conocidas, las empresas pequeñas a largo plazo tienen mucho mejor performance que las grandes. Y aquí está la evidencia, ¿no? En un periodo de 100 años veis que las small caps anualizadas, esto es en Estados Unidos, han tenido una rentabilidad del 11,8, las grandes del 10,1, los bonos 5,2, las letras 3,2 y la inflación 2,9. Claramente, a largo plazo, las small caps en Estados Unidos han batido. Pero vamos a mirar a nivel global. Y esto ya no es un plazo de 100 años, es un plazo de 15 años. Aquí miramos cómo lo han hecho las small caps frente a otros activos, ¿no? El value, que está tan de moda en España, todos queremos ser value, invertir en value, el growth y quality. Y vemos que las small caps, que es la línea naranja, sistemáticamente desde el 2008 lo han hecho mejor. El value se ha quedado muy atrás. Evidentemente, una empresa puede estar o un sector muy barato, pero si no crece, puede ser un value trap y estar barato meses y años, ¿no? El siguiente es el growth. Y hay un sector que, sobre todo en los últimos años, se ha acercado mucho a las small caps, que es quality. ¿Por qué quality lo ha hecho también? Que suelen ser empresas grandes, empresas con un crecimiento no tan grande como el growth, más limitado, pero sostenido. Empresas con poca deuda. ¿Y por qué este tirón? Por la sostenibilidad. Porque al final, en este furor de tener empresas sostenibles que cumplan con los criterios ESG y demás, ahí están muchas empresas grandes y muchas empresas de calidad, ¿no? Pero aún así, las small caps y la calidad están muy parecidas, ¿no? Que veis que es la línea azul y la naranja. Esto en general. Pero de repente nos encontramos años, como este año, que de repente las small caps, fijaros cómo está el quality, el growth y el value, todos disparados hacia arriba, y las small caps se han quedado claramente atrás. Y dices, vale, aquí en este año no se ha cumplido. Yo, francamente, llevo muchos años con small caps. Este es el primer año que veo un gap tan grande entre pequeñas y grandes desde el año 2008, con lo cual por eso creo una oportunidad. Y dices, bueno, que ya hemos tenido un año malo, las small caps habían subido mucho. ¿Es una oportunidad o no con todo el rally que llevábamos de los últimos 15 años? Pues depende, efectivamente. En Estados Unidos, como veis, fijaros el acumulado en los últimos 15 años. En Estados Unidos, cierto, habían subido mucho. En Alemania, fijaros en Alemania, llevaban un 147% acumulado. El Russell 2000 un 119, las francesas un 34, el FTSE 250 un 64, pero nos encontramos con la periferia, España, las small caps españolas y Portugal. Fijaros la diferencia, que son las de abajo. Fijaros cómo se han quedado, ¿no? Están baratas. En España, tanto en grandes como en pequeñas, ha sido una década perdida. No hemos tenido prácticamente rendimientos, porque tuvimos la crisis financiera, tuvimos la crisis inmobiliaria, la salida del Brexit nos perjudicó mucho a las empresas españolas, luego el COVID, que nos atacó en el corazón del consumo, que es nuestra principal fuente de ingresos y de las compañías, y nos quedamos atrás. Pero este año, curiosamente, cuando lo han hecho las small caps tan mal,
Las small caps españolas lo han hecho mejor. Ese gap se ha empezado a cerrar y lo vemos en este gráfico de aquí. ¿Veis? Esto es este año. Las small caps españolas, lo veis, son las que mejor lo han hecho con diferencia. Un 8,3%, un 10%. Aquí veis tanto en rentabilidad absoluta con dividendo como en rentabilidad sin dividendo. España los que mejor y las demás pues muy por detrás. Llama mucho la atención Francia, lo mal que lo ha hecho. Si quitamos los outliers, porque hay mucha tecnología, mucha biotecnología, si quitamos los outliers estará más normalizado, pero lo ha hecho mal también. Y llama mucho la atención Inglaterra, que se ha quedado muy atrás, y es por la composición sectorial que tiene, ¿no? Muchos materiales, no tiene tantos bancos ni tantas empresas de consumo como tenemos nosotros o el resto. Y dices, bueno, y en este entorno, ¿cómo lo jugamos? ¿Cómo lo jugamos? Y al final os quiero poner, porque al final he oído mucho de la gestión activa no paga, la gestión activa no paga, hay que invertir en gestión pasiva, es más barato. Y la gestión activa sí paga. O sea, la gestión activa a largo plazo, sí, bueno, pues si coges un gestor o un fondo con pericia, sí paga. Y os he dicho que al final, en este año, en este país, bueno, y en todos los años y en todos los países, la gestión activa pasa por las small caps. Por las small caps y por los fondos temáticos. Y fijaros, os pongo un ejemplo de este año, un año tan malo en small caps, España lo ha hecho mejor y nuestro fondo, aún así, ha batido al benchmark, que es 50% el IBEX Mid y 50% el IBEX S. Fijaros cómo lo ha hecho. Empezamos un poco, la línea roja es el fondo, la línea negra es el benchmark. Empezamos un poco por debajo porque fue la primera vez en 15 años que invertimos en bancos. Teníamos clarísimo que este era un año de bancos. Con los tipos de interés subiendo era un cambio estructural, ¿no? Un cambio de paradigma en los bancos. Y empezamos largos fuera de benchmark, porque en los índices de small mid caps no hay, aunque os parezca contraintuitivo, no hay ni un solo banco en los índices, pero creíamos que era el año de estar en banco. Entonces cogimos los bancos domésticos, los bancos en general más pequeños, y bueno, pues nos fue bien, más o menos en línea con el benchmark, hasta que llegó toda la crisis en Estados Unidos, que empezaron a quebrar los bancos regionales, había miedo que se extendiera a Europa, y bueno, pues ahí caímos y lo hicimos peor que el benchmark, pero al final no se extendió. Parece que era un tema muy localizado, entonces los bancos siguieron tirando, las industriales y las apuestas que teníamos lo han seguido haciendo bien y fijaros lo que batimos este año después de comisiones, y tenemos una comisión alta, tenemos una rentabilidad a cierre del mes pasado, este mes estamos mejor, del 15% frente al 5% del benchmark. La sombra de abajo enrojecida ves que es los activos bajo gestión. No se han movido mucho, más ha salido algo de dinero, porque veis que han bajado cuando el fondo ha subido, eso es porque hay retiradas. La gente, como pues comentaban en la mesa anterior, la gente no quiere invertir en España. El riesgo político pues hace que España no sea un país atractivo para invertir y prefieren irse fuera. Y desde luego small caps, que son ilíquidas y que son pequeñas, la gente ha querido invertir en lo líquido, y lo líquido son las grandes. Y es un gran error, porque lo ilíquido no quiere decir que sea malo. O sea, yo no quiero invertir en compañías malas, quiero invertir en compañías buenas, y me da igual que sean ilíquidas. Si tienes una compañía ilíquida pero es buena, os aseguro que alguien va a querer comprarla y se convertirá en líquida, ¿no? Entonces hay que perder ese miedo a la illiquidez. Y como decía Roger Ibbotson, al final está demostrado que a largo plazo las compañías ilíquidas tienen más performance que las líquidas, ¿no? Y dices, bueno, pero sí, Lola, pero esto es un año, ¿no? Este año habéis batido porque las small caps españolas han recuperado. Pero si miramos a más largo plazo, están aquí los datos, pero para que lo veáis mejor en el gráfico, ¿no? Y fijaros, esta es la historia del fondo, que en parte es la historia de mi vida, porque llevo casi 20 años gestionándolo. Y fijaros que excepto los años antes de la crisis, ¿no? Que es cuando todo subía, que son los años 2006, 2004, el fondo sistemáticamente ha ido batiendo al benchmark, sistemáticamente. Y de media, aquí lo tenéis, el fondo casi un 5%, el benchmark un 2,5%. O sea, hemos doblado la rentabilidad anualmente del benchmark, después de comisiones. Y fijaros que dicen, bueno, es que las small caps españolas, líquidas, pequeñas, volátiles, en los 20 años, que hacemos el año que viene, solo ha habido 4 años con rentabilidades negativas. El resto, todas rentabilidades positivas y batiendo al benchmark. Y al final el cliente, da igual que batas o no al benchmark, el cliente lo que no quiere al final es perder dinero.
dinero. Y han sido el año 2008, que no había donde esconderse, aún así lo hacíamos mejor, algo mejor que el benchmark, no había escapatoria. Ese año sí que fue dramático, no hemos vuelto a tener, a mí cuando me preguntan, bueno, pero este año, el año pasado ha sido parecido con el COVID. No hemos vivido en 20 años nada tan dramático como el 2008. Después el 2011, que es cuando estuvimos a punto del rescate, ¿os acordáis? La crisis de las PIC, la periferia, que también caímos, un 16,9 menos que el benchmark. Y el siguiente fue el 2018, ahí sí caímos más que el benchmark, que os acordáis que es cuando estaba la crisis de la guerra comercial entre Estados Unidos y Asia, y sobre todo fue al final del año, en octubre, noviembre, diciembre, y que todo el mundo pensábamos que íbamos en picados a una recesión. Y al final a esa recesión no llegamos. Por eso al año siguiente, en el 2019, recuperamos. Y el último año que hemos caído en negativo ha sido el año pasado, que todo el mundo, sin excepción, esperaba una recesión, con la guerra a Ucrania, con la inflación, los tipos. Bueno, el año pasado y este año también lo seguían esperando algunos. ¿Y qué pasa? Al final la recesión no ha ocurrido y el siguiente hemos recuperado. Porque solo hay un momento en que las small caps lo hacen peor que las grandes, ¿no? Y es cuando estamos de pleno en una recesión. Ahí al final, porque si al final hay una crisis, una desaceleración económica, el inversor piensa, no vendo las small caps porque luego me va a costar mucho comprarlas. Y como es un activo que me gusta, es un valor bueno y tal, no lo voy a vender. Vendo mejor una líquida que enseguida me puedo volver a subir. Pero cuando ya hay una recesión y esto piensas que no hay salvación y que va para largo, entonces sí venden las small caps, ¿no? Y esta es la historia, o sea, fijaros cómo funcionan. Y ahora que han caído, creo que es una oportunidad. Fijaros la línea sombreada roja, que son los activos bajo gestión. Fijaros que al principio empezamos sí, con mucho ánimo del inversor, la gente quería invertir, eran los años 2006, había mucho entusiasmo por España, por la economía. Después vino la crisis y tuvimos como 5 años de sequía. Nadie quería invertir en el fondo y menos en small caps españolas y nada en España. Pero poco a poco fue levantando, fue ganando confianza, ¿no? Hasta que llegamos al año 2018, bueno, pues que tuvimos 1.300 millones. Y a raíz de eso empezó la crisis esta comercial entre Estados Unidos y Asia, empezó el COVID, las guerras, y empezó a salir dinero progresivamente. La gente se fue mucho hacia los fondos sostenibles y hacia empresas grandes. Y se ha quedado con muy pocos activos. Hemos vuelto a tener 300 millones, porque estamos fuera del radar. O sea, España, con todo el tema, ¿qué pasa? Que con este boom de la gestión pasiva, que la gente compra las grandes compañías, compra los grandes índices y compra los grandes países. Países como España, que pesa muy poco los índices y sobre todo las small caps, te quedas fuera. Entonces, esto nos da una oportunidad para invertir, ¿no? Para diferenciarnos. Y fijaros, para que digan, ¿no? Y digan, no, es que las small caps muy volátiles, las small caps y líquidas no generan rentabilidad. Pues el fondo, en toda su historia, una rentabilidad TAE del 4,8 frente al 3,2 de la media de los fondos españoles. 15 de 19 años en positivo, que al final el cliente lo que no quiere es perder dinero. Estable, una volatilidad de 16,7 frente al 17,4 de la media. Menos volátil, o sea, aunque a lo contrario de lo que piensa la gente, y menos endeudadas, al contrario de lo que piensa la mayoría, ¿no? Las small caps tienen menos deuda que las grandes. Y el ratio de Sharpe es un 0,39 frente al 0,20 de la media de los fondos españoles. Son un fondo más eficiente porque controla más la rentabilidad frente al riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no invertimos en este activo, ¿qué estamos viendo en el mercado hoy en día? Hay 25 compañías que están en programas de recompra de acciones o bien en movimientos corporativos porque ven valor. Y si no son las propias compañías, son el socio industrial. Y si no, es el private equity. Pero al final, pues en los últimos años hemos tenido 25 OPAs sobre las compañías. Si no lo compramos nosotros, como hay valor, nos las quitan de las manos. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo para mirarlas, analizarlas, porque tenemos, en España tenemos el talento, tenemos las compañías, tenemos la infraestructura, solo nos falta una cosa para poner todo esto en valor y es el capital, ¿no? Y esto es lo que os quería transmitir, ¿no? El capital, la inversión, ¿no? O sea, que volváis a mirar con cariño las pequeñas compañías y las compañías pequeñas españolas que tienen la tecnología, están innovando y en España, al final, por nuestra sangre, por nuestras venas corre la sangre de todos los conquistadores, Hernán Cortés, Pizarro, Colón. Nosotros nos gusta asumir riesgos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en España no invertimos en renta variable, ¿no? El porcentaje de renta variable que invertimos en España es mucho menor del que se invierte en Europa o en Estados Unidos.
Esto lo hemos perdido por el camino, con lo cual os animo a todos a que sigáis invirtiendo en equities. Y esto es todo. Con esto quería cerrar. Este es el mensaje que os quería trasladar. Cualquier pregunta, cualquier comentario, a vuestra disposición. ¿Hay alguna pregunta? Lo ha dejado todo tan claro y tan perfecto. Era un buen cierre, ¿verdad? Un aplauso para Lola. Muchísimas gracias. Nada.